continuar en sintonía de argumentos, conversando con el pastor José Humberto Rivero acerca de la Navidad, de ese significado real. Hablamos acerca de que el nacimiento de Jesús precisamente no fue un 25 de diciembre, pero que esta fecha funciona para conmemorar, para celebrar su nacimiento, que vino al mundo y se hizo hombre. En ese sentido, también hablando acerca de esas cosas que podemos recordar o que realmente debemos conocer a profundidad acerca de la Navidad. Teníamos por ahí una lista de 5 cosas que vamos a abordar. Esa es la primera. ¿Cuál sería ese segundo dato que deberíamos saber acerca de la Navidad para entender su significado real? Claro, justamente por lo que acabamos de decir, cuando muchas, digamos, formas de cristianismo se enteran de todo este sistema, de dónde proviene la celebración de la Navidad, muchos decidieron no celebrarla. Y comenzó toda una diatriba, un montón de discusiones acerca de celebrarla o no. Pero hemos visto varios episodios en la Biblia donde citaba al apóstol Pablo cuando llega a Roma, al Coliseo, y ve varios dioses, varias estatuas. Y podríamos pensar que él iba a ir en contra de las estatuas por causa de lo que se enseña en el cristianismo, pero él aprovechó el momento y dijo, mira, esta inscripción que ustedes tienen aquí del Dios al que adoran sin conocer, justamente de ese Dios vengo a hablarles. Entonces, él usó el entorno para compartir la buena noticia. Mucha gente pone el foco en la tradición o en las normas, pero Pablo y los apóstoles y el mismo Jesús pusieron el foco en compartir la buena noticia. Entonces, si aplicamos ese mismo principio para este momento, nosotros podríamos ver que más allá del origen de la Navidad, nosotros tenemos una oportunidad maravillosa para poder compartir el mensaje real. Entonces, no podríamos o no deberíamos ir en contra de lo que se estableció, sino más bien aprovechar lo que se estableció como una oportunidad para compartir. Para compartir una buena noticia. En ese sentido también hay muchos otros relatos o otras historias que también vienen mezcladas con el tema de la Navidad, por ejemplo, acerca del Santa Claus, u otras tradiciones que también vienen de otros países y que están muy mezcladas con el tema de la Navidad, y la gente a veces quizás se puede preguntar, ok, pero entonces la historia de Jesús es una historia como esta, es algo que tiene que ver con la Navidad, o qué realmente hay en eso, porque la gente, escucha muchas historias, por ejemplo, con los niños, desde que creces, para algunos es como que, el regalo lo trae el niño Jesús o el regalo te lo trae Santa, entonces piensan quizás que es como un tema de historias que te contaban de niños. Claro, sí, ahí tenemos nosotros que como padres de familia escoger lo que vamos a contar a nuestros hijos. Hay muchísimas opciones de qué cosas creer, de qué cosas hacer, de qué cosas decir, pero nuestra recomendación obviamente es, más allá de contar fábulas o historias acerca de personajes o cuentos que vienen de la imaginación o inspirados de historias reales, pero muy marcados con la imaginación, es aprovechar el momento para contar la historia del Dios que se hizo hombre, del ser que transformó la historia y que la partió en dos de cierta manera. Así que creo que nosotros podemos escoger cuál de estos personajes les damos protagonismo en nuestra casa, cuál de estas historias vamos a contar con mayor énfasis. Y obviamente, como pastor y como creyente en el Señor, yo recomiendo, por supuesto, que podamos hablar de Jesús y de todo lo que Él puede hacer y todo lo que implica ese regalo para nosotros, para nuestros hijos, la esperanza, la gracia, el favor, todo lo que viene del cielo que es bueno para nosotros. Y creo que si lo ponemos como prioridad, va a ser una fiesta mucho más especial, a que nuestros hijos se van a enterar más temprano que tarde de que Papá Noel no es un hecho real y verídico, y luego van a sentir como que, ok, esto no es tan como yo pensaba. Pero si enfocamos nuestra mirada en Jesús y en lo que Él trae, esto nos cambia la vida, no solamente de niños, sino de adultos y de adultos mayores. Hay esperanza. Jesús dijo, o la palabra de Dios dice, que Él estará con nosotros desde el vientre hasta las canas. Entonces, Papá Noel puede ser una imagen de esperanza para un niño, pero tal vez para un adulto no. En cambio, Jesús puede transformarte la vida desde niño hasta cuando partas con Él. Eso está interesante, y también comentando alguna anécdota, los productores cuando hablamos acerca del tema de la Navidad decían, desde pequeño siempre me hablaron del niño Jesús que me iba a traer regalos, y decía, siempre me quedé con esa imagen de niño Jesús de pequeño, y hay un Jesús que creció y fue grande, y decía, es como lo veo como que son personas distintas, como que uno se quedó pequeño y el otro es otro Jesús, y decía, estamos hablando de la misma persona. Entonces, claro, las personas, como dices, cada quien escoge allí qué contarle a sus hijos, pero es el tema de, hablar que es una historia completa y no solamente se queda en Jesús un niño que solo está los 25 de diciembre con los regalos. Total. Creo que
hablar de Jesús es primero contar toda la historia, ¿no? Pero sobre todo entender quién es Él. Cuando entendemos quién es Él, no podemos quedarnos con una imagen en alguna etapa de su vida o en algún momento en particular. Cuando entendemos quién es Él, vemos que si entendemos claramente lo que dice la Escritura, Él es antes que Abraham. Él participa esto a los fariseos y ellos no lo podían comprender porque Él es antes. La Escritura dice que Él estaba con Dios en la creación y que es eterno. Entonces no podemos como fijar nuestra mirada en un punto en particular de su existencia, sino en quién es Él en esencia y qué representa para nosotros. Claro, y allí también pudiésemos hablar de otro de los puntos de esas 5 cosas que debemos saber de la Navidad en el tema que es una promesa. Ajá. ¿Cómo pudiese explicarnos entonces, bueno, como ya hablaba allí, el tema de que ya se hablaba antes de la llegada de este niño, que es una promesa? Así es. Mira, yo creo que Dios se presenta a sí mismo haciéndonos promesas y luego cumpliéndolas. Y creo que una de las cosas más maravillosas de la Navidad y del hecho de que Jesús efectivamente nació es que Dios cumple sus promesas. Como te decía al principio, hay más de 300 profecías que hablaban del Mesías y todo el pueblo de Israel, quienes conocían la palabra de Dios en ese momento, estaban esperando a ese Mesías. Era como, bueno, estamos sufriendo ahora, pero el Mesías vendrá. Estamos en oscuridad ahora, pero el Mesías vendrá. Cuando venga el Mesías nos aclarará todas las cosas. Tenemos dudas, pero cuando venga el Mesías, Él nos enseñará todo como realmente es. Y esa expectativa que había durante esos muchos años de antes de la venida de Jesús, hay profecías incluso 500 años antes de que Él viniera, esa expectativa era bárbara. Nosotros ahora mismo no la tenemos porque ya sabemos que Él vino, pero en los años previos de su venida había muchas cosas y toda la noticia alrededor de todo el pueblo de Israel era cuándo viene el Mesías, ya llegó. Cuando efectivamente Dios se le aparece a los ángeles, o mejor dicho, los ángeles se le aparecen a los pastores y van y ven al niño, fue un acontecimiento de, oh, gloria a Dios, Dios cumple sus promesas. Y eso es algo que evidentemente es muy poderoso para esta fecha. Claro, y también hablar de eso, de que hay un sustento allí histórico, bíblico, de este acontecimiento que iba a pasar. Y no solamente es un nacimiento, bueno, como algo que ocurrió y ya, sino que realmente desde tiempos antes, como decía, desde muchísimos años anterior, ya se estaba esperando la llegada de este niño y que de alguna forma también se había hablado de las condiciones en que iba a nacer, en el lugar también donde iba a nacer. Exacto, para nosotros es un asunto religioso, pero en aquel tiempo los astrólogos, que eran los reyes magos, estaban entendidos de que vendría un Mesías. Estamos hablando de gente de ciencia. Estaba por otro lado los estudiosos de la palabra de Dios, estaban esperando la llegada del Mesías. Los gobernantes estaban esperando la llegada del Mesías. Para nosotros ahora es un asunto marcado tal vez en la religión, pero en ese momento toda la sociedad estaba conectada con ese suceso y todos estaban esperando ese suceso. Los profetas, muchos de ellos eran artistas, filósofos o incluso poetas. Nosotros no lo podemos percibir porque traducimos la palabra de Dios a nuestro idioma, pero muchas de las profecías y estos anuncios de lo que vendría estaban escritos en poesía. Así que en aquel momento toda la sociedad en pleno estaba esperando eso. Nosotros ahora, insisto, y perdona que sea reiterativo, pero lo enmarcamos como si fuera algo religioso, pero realmente la venida de Jesús impacta todas las áreas de la vida. Así es, no solamente se queda en un área cerrada. Y de allí también es interesante eso, bueno, poner este tema para hablar a profundidad, conocer de la historia y también esos datos que a veces creíamos, como el hecho del 25, que son reales y realmente no son así. También está el hecho de los Reyes Magos. Lo que pensamos y se celebra incluso el 6 de diciembre, como que bueno, Jesús nació y a los días llegaron los Reyes Magos y realmente revisando la historia, no precisamente es un hecho que fue a unos días de nacido. Exacto. Sí, no tenemos claridad de exactamente cuántos días pasaron, pero sabemos que fue temprano, en esa edad en la que estaba todavía en el pesebre, en ese tiempo en el que todavía estaba muy, muy fresco su nacimiento. Así es, para seguir conversando en la Navidad, no se muevan, ya venimos luego de la pausa conversando con el pastor José Humberto Rivero.